Bueno, en esta parte lo que vamos a hacer es hablar acerca del tamaño de los átomos, particularmente del radio atómico y diferenciarlo del radio iónico, ¿ya? Cuando hablamos del tamaño de los átomos hay que tener cuidado. El tamaño de los átomos es una medida referencial porque en principio los átomos no tienen un límite definido. Acuérdate que un átomo viene a ser un núcleo y su nube electrónica, y la nube electrónica es una región de máxima probabilidad, por lo tanto yo no puedo definir que hay un límite establecido para el átomo, pero lo que vamos a establecer es aquella región en donde existe la mayor probabilidad de hallar al electrón, y eso tiene una tendencia en la tabla periódica. Cuando nosotros analizamos los radios en la tabla periódica tenemos que ver dos grandes aspectos. Uno, si los átomos se encuentran dentro de un mismo periodo o los átomos se encuentran dentro de un mismo grupo. Dentro de un mismo grupo es mucho más fácil de analizar. ¿Por qué razón? Porque en un grupo vemos que cada periodo en la tabla periódica me representa un nivel de energía. Por ejemplo, ¿tú sabes que en la tabla periódica cuántos periodos hay? ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? 7 periodos. Entonces, cada periodo me representa un nivel de energía o el nivel de valencia. Por ejemplo, el primer periodo, ¿qué elementos tiene? Hidrógeno y helio. Y las configuraciones electrónicas del hidrógeno y helio son respectivamente 1s1 y 1s2. Eso quiere decir que sus electrones solamente se encuentran en el primer nivel de energía. Si me voy al segundo periodo, el nivel de valencia viene a ser el 2. Y los electrones en el nivel de valencia ocuparán los orbitales, desde 2s hasta 2p. Empezarán con 2s1 y terminaremos con 2p6. Pero todos los elementos que se encuentran dentro de un mismo periodo tienen el mismo nivel de valencia. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si nosotros analizamos un grupo en la tabla periódica, conforme vamos desde arriba hacia abajo, el nivel de valencia aumenta. Es como si tú tuvieras las capas de una cebolla. Vas a recordar a Shrek esto. Las capas de una cebolla. Si una cebolla tiene muchas capas, será más grande. Si una cebolla tiene menos capas, será más pequeña. Entonces, si nosotros analizamos las capas de una cebolla, esto de acá, por ejemplo, me representa el nivel de valencia 2. Lo de acá me representa el nivel de valencia 3 y así, por ejemplo, hasta el nivel de valencia 7. Conforme vamos yendo desde arriba hacia abajo, ¿qué pasa con el tamaño de los átomos? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque aumenta el tamaño del orbital de valencia. Entonces, si nosotros queremos analizar la tendencia del tamaño en un grupo, diremos en un grupo el tamaño de los átomos aumenta desde arriba hacia abajo. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos vamos de izquierda a derecha en un periodo, vamos a encontrar algo muy particular. Por favor, ayúdame. ¿Cuál sería el número atómico del litio? 3. 3. ¿Del beridio? 4. 4. ¿Del boro? 5. 5. ¿Y del neón? 10. 10, ya. Entonces, mira, si un átomo es neutro, tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones, ¿cierto? Entonces, te pregunto, Leticia, si el litio tiene 3 protones, ¿cuántos electrones debe tener? Camila, ¿cuántos tienen? 3. 3. Leticia, si el boro tiene 5 protones, ¿cuántos electrones debe tener? 5. 5. Si el neón tiene 5 protones, si el neón tiene 10 protones, ¿cuántos electrones debe tener, Camila? 10. 10. Entonces, conforme nosotros nos movemos de izquierda a derecha, aumenta el número de protones, pero también aumenta el número de electrones. Entonces, Leticia, si el litio tiene 3 protones, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cuántos? 3. 3. Si el boro tiene 5 protones, ¿cuántos electrones tiene, Camila? 5. 5. Y si el neón tiene 10 protones, ¿cuántos electrones tiene, Leticia? Si el neón tiene 10 protones, ¿cuántos electrones tiene? 10. Entonces, ¿qué significa? Que conforme nos movemos de izquierda a derecha, aumenta regularmente el número de protones y el número de electrones. Entonces, debería suponer que cuanto más electrones tenga, más grande se deba volver la especie, ¿cierto? Eso es lo que debería suponer.
Pero cuando analizamos al radio atómico, nosotros analizamos la interacción del núcleo con el último electrón que tiene el átomo, ¿de acuerdo? El núcleo frente al último electrón que tiene el átomo. Partimos nuevamente. El litio, ¿cuántos protones tiene? 3. 3. ¿Y cuántos electrones? 3. 3. Pero a mí me interesa cómo interactúan los 3 protones del núcleo frente al último electrón. O sea, 3 protones contra un electrón. 3 cargas positivas contra un electrón. Leticia, por enésima vez, el boro, ¿cuántos protones tiene? 5. 5. ¿Cuántos electrones tiene? 5. 5. Perfecto. Entonces, lo que me interesa no son los 5 protones contra los 5 electrones, sino me interesa, ¿qué cosa, Camila? Los 5 protones contra un solo electrón. Partimos nuevamente. En el litio, 3 protones contra un electrón. En el boro, 5 protones contra un electrón. Lúcete, Leticia. En el neón, ¿cuántos protones hay? 10. ¿Y cuántos electrones? 10. Pero a mí me interesa la interacción de los 10 protones contra un solo electrón. ¿Quién jala más fuerte? ¿Quién atrae más fuertemente entre el litio, entre el boro y el neón? Camila, ¿quién atraería más fuerte? ¿Litio, boro o neón? Neón. Neón, claro, porque son 10 protones contra un solo electrón. O sea, yo debería esperar que conforme yo me muevo de izquierda a derecha, ¿qué es lo que va a pasar? Los núcleos van atrayendo más fuertemente a los electrones. Entonces, en vez de que el tamaño aumente, el tamaño va a disminuir. ¿Por qué razón? Porque el núcleo va a interactuar específicamente con el último electrón. Es lo que me interesa a mí analizar dentro de cada periodo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo analicé al núcleo frente al último electrón y no estoy considerando a los electrones internos. ¿Qué pregunta? ¿Qué pasa entre los electrones de la nube electrónica? ¿Se atraen o se repelen? Te creo. ¿Qué pasa con los electrones en la nube electrónica? ¿Se atraen o se repelen? ¿Qué dice? Se repelen. ¿Por qué? Porque tienen carga negativa. Entonces, mientras que el núcleo se encarga de mantener unidos a sus electrones, porque positivo atrae a negativo, los electrones entre ellos se repelen mutuamente. Por esa razón, nosotros utilizamos el término carga nuclear efectiva. ¿Y qué es la carga nuclear efectiva? La carga neta con que el núcleo atrae al electrón. Porque si no existieran los electrones internos, el núcleo atraería con una fuerza al electrón externo. Pero como existen los electrones internos, el núcleo debe compensar su fuerza en mantener unidos a todos los electrones, pero los electrones al mismo tiempo se repelen entre ellos. La fuerza neta con que el núcleo atrae al electrón más externo se llama carga nuclear efectiva. Y el efecto de los electrones internos respecto al electrón externo se le llama efecto de pantalla o efecto de apantallamiento. Por esa razón, si tú analizas cómo varía el tamaño de los átomos en un periodo, ¿qué vas a decir? Conforme me muevo de izquierda a derecha, ¿qué pasa con el tamaño, Leticia? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces, si yo quiero una tendencia global en la tabla periódica del tamaño de los átomos, diré que el radio atómico aumenta de derecha a izquierda y aumenta desde arriba hacia abajo. ¿Por qué aumenta desde arriba hacia abajo? Porque aumenta el tamaño del nivel de valencia. ¿Y por qué aumenta hacia allá? Porque cuando yo me voy hacia la izquierda, la carga nuclear efectiva disminuye. En este sentido, la carga nuclear efectiva aumenta, por eso en los átomos se hacen más pequeñitos. En cambio, en el sentido contrario, la carga nuclear efectiva disminuye. Esa es la tendencia que voy a encontrar yo con respecto al tamaño de los átomos. ¿Sí? Ya, entonces, lo que habíamos visto hace un instante es analizar cómo varía el tamaño de los átomos en la tabla periódica. Pero ahora lo que vamos a analizar es entre dos especies, ya sea positiva, negativa o neutra, cómo varía su tamaño. ¿Ya? Eso lo analizamos hace un momento sin querer queriendo. Pregunta, ¿ya?
Yo acá tengo al cloro de número atómico 17 y acá también al cloro de número atómico 17. ¿Qué significado tiene esta carga negativa, Leticia? ¿Ganó o perdió electrones? Ganó. Gana. ¿Cuántos electrones ha ganado? ¿Cuántos electrones ha ganado? 1. Y ese electrón que ganó, ¿dónde se va a ubicar en el cloro? En su nube electrónica. ¿Y qué va a pasar en la nube electrónica entre los electrones? ¿Se atraen o se repelen? Lo analizamos hace un rato. ¿Los electrones se atraen o se repelen? Se repelen. Por lo tanto, si es que una especie gana un electrón y ese electrón llega a la nube electrónica, ¿qué predomina? ¿El efecto de atracción del núcleo hacia la nube electrónica o el efecto repulsivo de los electrones en la nube electrónica? ¿Qué predomina, Camila? Repulsivo. El efecto repulsivo. Por esa razón, lo que yo debo esperar es que cuando un átomo gana un electrón, ¿qué pasa con su tamaño o qué pasa con su nube electrónica? ¿Aumenta o disminuye en tamaño? ¿Qué pasa con su tamaño? Aumenta, ¿correcto? Por lo tanto, siempre se va a cumplir que para una misma especie el tamaño del anión es mayor que el tamaño del átomo neutro. Lo contrario ocurre para un catión. ¿Qué significado tiene esta carga positiva, Camila? ¿La especie ganó o perdió electrones? Perdió. Perdió. ¿Cuántos electrones ha perdido? 1. 1. Por lo tanto, acuérdate, el átomo neutro tiene el mismo número de protones y Neutro. protones y electrones. Un átomo neutro tiene el mismo número de protones y electrones. Pero si la especie perdió un electrón, ¿qué significado tiene? ¿Que habrá más? ¿Habrá más? Electrones. ¿Cómo va a haber más electrones? Si una especie es neutra y tiene el mismo número de protones y electrones y la especie perdió un electrón, ¿va a haber más? Protones. Entonces, si hay más protones que electrones, la carga positiva del núcleo atrae con más fuerza a la nube electrónica. Y si atrae con más fuerza a la nube electrónica, ¿qué debo esperar que le pase a la nube electrónica? ¿Que se expanda o se comprima? Se comprima. Se comprima. Por esa razón, cuando una especie pierde un electrón, el núcleo atómico atrae con más fuerza la nube electrónica y por eso siempre el tamaño del catión de una especie es menor que el tamaño de su átomo neutro. Entonces, recapitulando, si una especie, ¿qué pasó aquí, Leticia? ¿Ganó o perdió electrones? Ganó electrones. ¿Dónde llega ese electrón? A la nube electrónica. ¿Qué va a predominar en la nube electrónica? ¿Atracción o repulsión? Repulsión de los electrones. La repulsión de los electrones gana a la atracción del núcleo sobre los electrones o sobre la nube electrónica. En consecuencia, ¿qué va a pasar con el tamaño del átomo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. El tamaño del anión siempre es mayor que el tamaño del átomo neutro. Por lo tanto, Camila, si una especie pierde un electrón, ¿qué va a significar? ¿Que hay más protones o hay más electrones? ¿Hay más? Protones. Si hay más protones, ¿qué predomina? La fuerza de atracción del núcleo contra la nube electrónica. Por lo tanto, lo que debemos esperar es que el tamaño de la especie aumente o disminuya. Disminuya. ¿Por qué? Porque hay más predominancia de la fuerza de atracción del núcleo sobre la nube electrónica que las fuerzas repulsivas. Por esa razón, siempre para un átomo o para un mismo elemento, un mismo tipo de átomo, la carga del catión es menor que el tamaño del átomo neutro. ¿Correcto? Entonces, ¿qué podemos ver aquí entre ellos? Camila, ¿cuántos electrones ves acá? 18. 18. Leticia, ¿cuántos electrones ves acá? 18. Camila, ¿cuántos electrones ves acá? 18. 18. Todos tienen la misma cantidad de electrones. Pero ¿quién tendrá mayor tamaño? ¿El cloruro, el argón o el ion potasio? ¿Quién tiene mayor tamaño? El cloro. El cloruro. ¿Por qué el cloruro tiene mayor tamaño? Porque ¿qué significado tiene esto? Ganado. Ha ganado. ¿Cuántos electrones ha ganado? 1. ¿Y qué va a pasar con su nube electrónica? ¿Se comprime o se expande? Se expande. Y en este caso, Leticia, ¿qué significado tiene la carga más 1? ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Ha perdido electrones. Y si ha perdido electrones, ¿qué pasa con su nube electrónica? ¿Se comprime o se expande? Se comprime. ¿Por qué razón? Porque predomina la carga de los 19 protones contra la nube electrónica. Entonces hemos analizado con esto cuál es el tamaño de los átomos.